Queridos estudiantes, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de la teoría del aprendizaje de Frederick Skinner. Él se centraba en observar la conducta para poder determinar. Él decía que una situación puede tener dos respuestas totalmente diferentes dependiendo del reforzamiento que pueda tener. ¿Y qué es el reforzamiento? Es una acción que podemos realizar, ya sea positiva o negativamente. Cuando es negativo, tendemos a rechazar o a no volver a repetir. Sin embargo, cuando hacemos una acción que nos parezca agradable, lo que tendemos es a volver a repetirlo. Este condicionamiento difiere a los demás en el proceso de alcanzar un comportamiento deseado o una respuesta a través del uso de recompensas y castigo. Él realizó un estudio con un ratón, ¿verdad? Le puso a un ratón en una caja y había una palanca en esta caja en donde casualmente el ratón tocó esta palanca y lo que hizo fue liberar comida. Este ratón empezó a volver a repetir esta acción porque se dio cuenta que la palanca era lo que liberaba la comida que le producía placer, o sea, que le saciaba el hambre. Entonces, el ratón volvía a hacer una y otra vez esa misma acción para poder alcanzar justamente la recompensa que sería comer, ¿verdad? El condicionamiento operante se le conoce como un análisis instrumental o análisis experimental de la conducta. Analiza justamente este tipo de aprendizaje, la conducta del ser humano en específico. Explica la conducta voluntaria del cuerpo con su relación al medio ambiente. El ser humano depende del medio ambiente en donde se encuentra para actuar de una y otra manera. Vayamos a un ejemplo más claro y conciso. Un niño que no leía, por ejemplo, la docente empezó a trabajar con este niño para que pueda leer y en un momento dado fue continua la acción que pudo leer, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace el docente? Le elogia, le dice, hiciste un buen trabajo. Entonces se siente bien el niño, se siente satisfecho con lo que logró. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer ese niño? Se va a motivar a reforzar justamente esa conducta que hizo que la profesora apruebe o que la profesora le felicite. Entonces, este tipo de aprendizaje lo que hace es, se centra exclusivamente en la conducta del ser humano, ¿verdad? Hablamos, por ejemplo, en que podemos dar dos ejemplos. Está el reforzamiento negativo y está el reforzamiento positivo. El reforzamiento positivo es aquel que vamos a suponer que una mamá le ocupe a su hijo al almacén. El hijo se va y al volver la mamá le da un premio, no sé, le da un 2000, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Eso le va a generar placer al niño, le va a generar una sensación agradable. Entonces, cada vez que la mamá le quiera ocupar, entonces va a recordar esa sensación que pudo experimentar y va a volver a hacerlo. O un niño que toca, no sé, el enchufe, por ejemplo, y recibe una descarga eléctrica. ¿Qué es lo que pasa? El niño ya no volverá a repetir esa acción porque sabe que hay algo desagradable que le produce. Se produce una respuesta voluntaria, la cual puede ser reforzada de manera positiva
o negativa, provocando que la conducta operante se fortalezca o se debilite. El principio fundamental es considerar que las respuestas operantes son una función de la contingencia de estímulos reforzados. ¿Qué es lo que podemos decir? Que la respuesta operante, o sea, la respuesta que nosotros podamos tener ante una circunstancia depende de lo que nosotros hayamos experimentado o vivido. Por eso es que Skinner habla de una misma situación con diferentes respuestas dependiendo de lo que nosotros estemos o hayamos experimentado. Facilita el proceso educativo a través de la aplicación y el desarrollo de motivación específica. Considera que las respuestas operantes son una función de los riesgos de estímulos reforzados. Aunque las respuestas no solo dependen de estos riesgos, sino también de la presencia de estímulos discriminatorios. De ahí, el operante se encuentra bajo el control del estímulo. Está el estímulo y dependiendo del estímulo, la acción o la conducta de la persona. Hablamos de recompensa, por ejemplo, Juana sacó el primer puesto en lectura. ¿Y qué es lo que va a pasar con Juana? Va a querer reforzar justamente las prácticas en su casa, reforzar su lectura para ir mejorando, porque cada día va a querer leer mejor. ¿Por qué? Porque gracias a eso lo que tuvo fue una recompensa positiva. Recibió el reconocimiento y esa sensación agradable que pudo experimentar va a querer repetirlo una y otra vez. Y luego tenemos el castigo. ¿Qué es el castigo? Es cuando le podemos sacar algo que le gusta a la persona porque no realizó cierta acción. Por ejemplo, estuvo hablando durante la clase y no terminó su tarea, entonces se le dice al niño que no saldrá al recreo, por ejemplo, no va a salir a jugar partido con sus compañeros. ¿Por qué? Porque no terminó su trabajo. Ese es un castigo. Entonces, ¿qué va a pasar? Al día siguiente el niño va a esforzarse, va a hablar menos y va a terminar su tarea para no quedarse más en la clase. Podemos hablar de los aspectos más importantes del condicionamiento operante. Están en los refuerzos o reforzamientos positivos y negativos, perdón. Los refuerzos o reforzamientos es un proceso que fortalece y alimenta la repetición de un comportamiento deseado. Nosotros como docentes debemos de captar qué es lo que nosotros queremos que nuestros alumnos repitan una y otra vez, hasta que se vuelva un hábito. A eso llamamos condicionamiento operante. Tenemos el medio ambiente, tenemos las condiciones y lo que hacemos nosotros es que estas condiciones hagan que nuestros alumnos actúen de una manera determinada. ¿Cuál sería, por ejemplo, mantener el aula en orden? Entonces, ¿qué pasa? Se les enseña que una vez que ellos se levantan, deben meter la silla detrás, debajo de su mesa. Entonces se les va dando indicaciones hasta que lo hagan de manera automática. El refuerzo agregado al entorno que genera un aumento de una respuesta anterior. Se presenta la conducta, se otorga el refuerzo positivo, por ejemplo, qué bien María, Juan, Pedro, ayer metieron la silla debajo en la mesa sin que la profe les diga y les felicita a la profe. Entonces, ¿qué pasa? Ellos se van a sentir motivados, se van a sentir estimulados
a repetir esa conducta diariamente hasta que se vuelva un hábito en su clase y también en su casa. La probabilidad que ocurra la conducta depende de la sensación que pueda sentir el niño, ¿verdad? Si le produce algo desagradable, entonces va a dejar de lado, o sea, no va a volver a repetir esa acción. El refuerzo que el sujeto rechaza, se otorga el refuerzo negativo y se presenta la posibilidad de otorgarlo. Se usa la conducta y a través del estímulo adverso o el refuerzo negativo. Por ejemplo, si no terminas o no practicas tu lectura, entonces no vas a dirigir en la fila o no. O sea, dependiendo de la circunstancia, dependiendo de nuestro grupo, nosotros debemos ver cuáles serían los refuerzos negativos que podemos utilizar para que sea de edificación para el niño, porque tenemos que cuidar mucho ese aspecto también, que no en el momento, o sea, no queriendo hacer bien las cosas, hagamos mal. Y lo que hagamos es producir un rechazo a nuestros alumnos, ¿verdad? A lo que es el estudio, ¿verdad? Nosotros debemos de condicionar, nosotros debemos de preparar justamente nuestra clase como esa caja, ¿verdad? Con la palanca que tiene ese ratón, en donde esta palanca, una vez tocada o una vez pulsada, o sea, emite lo que es la comida. De esa manera también debe ir ambientada nuestra aula para que los alumnos puedan sentirse motivados a leer. Por ejemplo, si nosotros identificamos que nuestros alumnos están flojos en lo que es la lectura, entonces tratamos de hacer cuentos, ¿verdad? Cuentos, escribimos cuentos con los dibujos correspondientes y vamos intercalando cada semana o palabras, vamos pegando en lugares específicos. Entonces, de esa manera, ¿qué es lo que hace? Les incentivamos, le motivamos al niño a que lea. Generalmente a los niños les llama mucho la atención lo que son las imágenes con los textos, ¿verdad? Porque ellos quieren saber qué dice de esa imagen, entonces ellos empiezan a leer y buscar, ¿verdad? Lugares estratégicos. Por ejemplo, en mi caso yo utilicé una estrategia de que yo tengo muchos alumnos, entonces, ¿qué es lo que ellos hicieron? Ellos terminan su trabajo y vienen y se ponen en fila así delante de mí, entonces yo voy corrigiendo, entonces ellos se quedan no mucho tiempo, pero se quedan un tiempo en esta fila. Entonces, ¿qué es lo que yo decidí hacer? Porque en esa fila, ¿qué es lo que hacen ellos? Se empujan, hablan, se estiran y entonces en vez de estar yo diciéndoles no dejen así, dejen, no vayan, en vez de estar estresándome, ¿qué es lo que yo hice? Agarré y llené así detrás mío y al costado en donde yo estaba textos con por ejemplo, animales raros o cosas raras que ellos no saben, o con textos en guaraní. Entonces tenía acá y acá tenía textos, o sea, tengo textos, y en este sector. Entonces, ¿qué pasa? En vez de ellos estar ahí empujándose, pinchándose, ¿qué es lo que hacen? Mientras esperan la corrección, ellos ven algo distinto, algo diferente. Entonces empiezan a leer. Entonces, ¿qué es lo que yo construyo como maestra? Hábitos de lectura
lectura. Y a eso se refiere Skinner, que nosotros debemos de condicionarle a ellos de manera inconsciente a que tengan hábitos de lectura. Entonces ellos quieren saber qué dice en la imagen o quieren saber qué dice en el texto, entonces ellos empiezan a buscar, a esforzarse, porque o si no se esfuerzan a leer, entonces no van a saber lo que dice en esa imagen o en esa palabra. Entonces a eso se refiere Skinner, ¿verdad? Él se centra en la conducta del niño. Nosotros debemos reforzar esas conductas positivas. Por eso es importante decirle qué buen trabajo hiciste, qué linda letra, cómo mejoraste, hacerle sentir bien, reconocer ese esfuerzo que ellos están realizando, porque para nosotros puede ser que sea fácil, pero para ellos implica mucho esfuerzo, porque no debemos de olvidar todo lo que nos costó a nosotros también aprender, porque generalmente la persona adulta se olvida que pasó por ese proceso de aprendizaje, ¿verdad? Que fue de a poquito evolucionando, y nosotros queremos imponerle a nuestros alumnos a que puedan aprender de manera rápida, de manera automática, y no se puede. O sea, nosotros debemos de tener empatía y ponernos en el lugar de ellos. Entonces, una de las mejores estrategias que nosotros podemos tener para enseñar es a través del juego. Y eso depende mucho de la creatividad del docente. ¿Se trabaja más? Sí, se trabaja mucho más. Pero la satisfacción que vos podés tener como docente, que lograste que ese niño pueda aprender algo, es único. ¿Por qué? Porque nosotros estamos marcando en la vida de ellos. Y si nosotros no le prestamos esa debida atención que ellos se merecen, entonces inclusive van a perder las esperanzas, digamos, en nosotros mismos ellos. Entonces nosotros debemos de crear hábitos. ¿Y cómo se crean los hábitos? ¿Qué son los hábitos? Eso que repetimos todos los días. Nosotros debemos de crear hábitos positivos, reforzar esos hábitos positivos para que los alumnos trabajen de manera ordenada, o para que ellos puedan disfrutar de este proceso, ¿verdad? Porque nosotros somos formadores, vamos a formarles a ellos y ir buscando estrategias. Por ejemplo, un ejemplo, ¿verdad? Si yo quiero que Juan me encuentre un libro, entonces, ¿qué yo hago? Yo le digo a Juan para que salga de la clase y yo guardo el libro. Entonces, nadie de la clase puede hablar. Juan vuelve a entrar y empieza a buscar y se acerca al libro. Entonces, ¿qué yo empiezo a hacer? Empiezo a hacer sonidos con las manos. Sonido, 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 sonido. Y a medida que Juan se va acercando, hago más fuerte. Pero si Juan se aleja de vuelta, entonces voy dejando de hacer el sonido. Entonces, ¿qué pasa? Juan va a asociar que cuando yo dejo de hacer el sonido significa que él está lejos. Entonces, sin siquiera yo expresarle con la boca, él ya va a entender lo que está pasando. Entonces, a medida va a volver a ese lugar en donde estaba cerca del libro, y a medida que se va acercando más rápido voy haciendo el sonido, entonces él va a encontrar, y entonces él mismo va a tener la respuesta. Y a eso se refiere, ¿verdad? Nosotros crear situaciones, crear condiciones para que el alumno o la alumna pueda aprender. Condicionamiento operante. Entonces, Skinner habla específicamente de eso, de respuesta, de estímulo-respuesta. Hay un estímulo y hay una respuesta. La respuesta puede ser
un reforzamiento positivo o puede ser un reforzamiento negativo. Reforzar algo negativo. No practicaste tu lectura, no estudiaste, no hiciste tu trabajo, entonces vos vas repitiendo esa acción hasta que el niño no haga más eso y se centre en lo que es en lo positivo, en los reforzamientos positivos. Entonces, este fue el aporte que nos trajo Frederick Skinner. Así que aprovechen, es muy bueno el aporte que él haya tenido y lo tienen que ir sacando lo mejor que pudo enseñarnos él y de ahí llevarlo a la práctica, llevarlo al aula. Porque nosotros debemos de estimular al niño para que su proceso de aprendizaje sea agradable y pueda disfrutar. De esa manera vamos a reforzar de manera positiva su aprendizaje. Espero que hayan aprendido, espero que lo pongan en práctica y que se imaginen una situación o una circunstancia en donde puedan poner en práctica esto que nos enseñó Frederick Skinner.